sobre su nombre, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos brindas. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios santo, poderoso, maravilloso. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú estás acá presente. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que se cumple. Tú eres todopoderoso, que dices y haces, Señor. Gracias te damos por eso. Nosotros creemos tu palabra. Gracias, Señor, por el nombre de tu Hijo Jesús, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias por la paz que das a nuestros corazones. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Seguimos con el verso Isaías 9:2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Imagínense cómo estamos ahorita también nosotros en estos tiempos. Cómo está el mundo, ¿no? Tinieblas, muchas tinieblas hay. Todo lo que se escucha, todo lo que se ve. Pero Dios siempre manda su luz. Mateo 1, 18-19. María estaba embarazada. Habla del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿De quién había concebido? Del Espíritu Santo. No era cosa de hombre, no era cosa carnal, sino había sido concebido por el Espíritu Santo. Y eso es bueno, ¿no? Hacerlo presente. Y el 19 dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José, un hombre justo, pero él sabía cómo era la situación en ese tiempo. La mujer que cometía adulterio, ¿qué pasaba? Le tiraban piedras, la mataban a pedradas, ¿no? La mataban. Y eso no quería José para ella. Entonces él quería suavemente separarse, suavemente, tranquilamente, silenciosamente, para que no le hagan daño a ella, a María, ¿no? Esto era un milagro no visto antes. Lucas 1, 30-35 dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hasta te van a matar. Pero ¿cómo era José? En Mateo 1, 19-20 vemos cómo era José, ¿no? Dice que José era un hombre obediente, era un hombre sometido a la voluntad de Dios. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Qué bueno que es Dios. Qué precioso nuestro Señor, que le consoló, le habló, le dijo cómo era la situación, cómo María no había pecado, María no la había engañado, sino que había concebido del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, era un hijo de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué le tocaba hacer a José? Tomar a María, cuidar a María y criar al niño. Era su tarea, criar al niño, el niño que era hijo de Dios. En Isaías 9:7, que también se compara con Mateo 1:21, María tuvo un hijo y le puso el nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero también había gente que estaba contrario al nacimiento de Jesús, como
César Augusto, ¿no? Y él quería poner fin a todo esto. Él quería impedir el nacimiento de Jesús. Y él mandó matar también a los niños, ¿no? Pero Dios es justo. La paz del Señor es grande, ¿no? Entonces, Dios confirmó su justicia para siempre. Dios obra siempre en el pueblo de Dios. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor Jesús siempre ha estado, Él no ha sido creado, Él es Dios. Por eso dice, sus salidas desde el principio, son desde el principio, desde los días de la eternidad, o sea, para siempre, desde siempre ha estado el Señor Jesús. Es Dios mismo, Dios es eterno, Dios ha estado desde el inicio. Entonces, pero dice también ahí, ¿no? Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Desde esta ciudad pequeña, Belén, una ciudad que de repente nadie la tomaba en cuenta, pero Dios, ¿cómo hizo posible que Jesús naciera ahí? Para demostrarnos que para Dios todos somos importantes, mis hermanos. No podemos considerar que nosotros somos chiquititos, no podemos considerar que nosotros somos incapaces de hacer algo. No, Dios utiliza hasta lo más pequeño. Lo que uno piensa que no tiene valor, Dios lo utiliza. Belén, una ciudad pequeña, Dios utilizó esta ciudad para que naciera ahí el Salvador, nuestro Salvador. Una ciudad pequeña, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? En Lucas 2:1. Lucas 2:1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Un edicto que iban a ser censados toda la gente de ese tiempo, censados. Ahora, para ser censados tenían que ir a su lugar de origen, no podían quedarse donde estaban, y que todo el mundo sea empadronado. Ustedes conocen lo que es el censo, ¿no es cierto? Han pasado por varios censos, igualito fue ahí, pero tenían que ir a su lugar de origen. Entonces, Dios mueve imperios para hacer su voluntad. Dios quería que ellos volvieran a Belén, porque José y María estaban en otro lugar, estaban en Nazaret. Podían quedarse ahí y dar a luz ahí con su familia, tranquilamente, sin ningún problema. Pero Dios los hizo volver, movió la situación, movió imperios, movió autoridades para que ellos tuvieran que volver a Belén y se cumpliese su palabra. Lo que dijo el pastor anteriormente en Génesis, tuvieron que volver ellos a Belén. Esa fue la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en Lucas 2:9 al 11, dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Cristo en griego es Mesías, en hebreo es el ungido. Cristo es el Salvador, el Salvador. En Lucas 2, del 3 al 5, podemos ver este versículo también. Lucas 2, del 3 al 5. Le estoy leyendo los versículos porque ahí está toda la historia, ¿no?
3 al 5 dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿No? Fueron para ser empadronados, también fueron alabados. En Lucas 2, del 12 al 14, esto servirá de señal, le dijeron a los pastores. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron ellos? ¿O qué estaban haciendo los ángeles? Alabando a Dios. Estaban dándole la gloria a Dios y estaban diciendo: en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. No es simplemente de que vivamos como querramos, sino Dios quiere que tengamos paz. Ahora, hay problemas, hay dificultades, estamos viendo nosotros en este mundo y cerca acá, todavía aquí en Lima, lo cual alteró a mucha gente. Pero Dios lo que quiere para con nosotros es que tengamos paz, paz. Confiemos en el Señor. Confiemos que Dios va a obrar, aunque el mundo esté en revuelta, pero nosotros debemos de tener paz por la confianza que tenemos en el Señor, ¿ya? Y tenemos que alabar a Dios, tenemos que alabarlo. Los ángeles lo alababan, los pastores lo alababan, fueron a verlo y ahí también lo alababan. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Alabar a Dios, mis hermanos. Lucas 2:15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos se movieron, fueron, no se quedaron intactos. Son los ángeles, alabaron a Dios. No, ellos actuaron. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros también actuemos, mis hermanos, que nos movamos, que no estemos quietos, tranquilitos. Tantas cosas que hay que hacer por la obra de Dios, ¿o no? Hay muchas cosas, los que trabajamos, los que nos movemos, los que predicamos, sabemos lo que es eso. Hay muchas cosas por hacer en la obra de Dios. No podemos estar quietos. Tú conoces la palabra, tú conoces los versículos, retienes los versículos, ¿sí o no? Los retienes. Di esos versículos, suéltalos con otras personas. Tú no le vas a impactar, la palabra de Dios va a impactar a la gente, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y toca todo nuestro ser, mis hermanos, toca todos los tuétanos. Imagínate, ¿qué son los tuétanos? Lo que está dentro de los huesos. A veces cuando comes tu pollito, ¿alguna vez has mordido el huesito? Rico, ¿verdad? Ahí, esos son los tuétanos. Imagínate que la palabra de Dios llegue hasta tus tuétanos y que puedas decir: Señor, soy sana, Señor, en el nombre de Jesús. Porque Dios, su palabra toca hasta nuestros tuétanos, mis hermanos, pero tenemos que creerlo. Tenemos que alabarlo, tenemos que gozarnos con Él. Si no lo crees, no pasa nada. Así de frente, si no lo crees, no pasa nada. Tenemos que creer que su palabra es viva y eficaz, así como el nombre de nuestra iglesia, palabra viva.
Su palabra es viva y eficaz, mis hermanos. Entonces tenemos que movernos, tenemos que activarnos, tenemos que creer en su palabra. Tenemos que creer que Cristo nació con una finalidad. No nació por gusto, no vino a este mundo simplemente para sufrir. No, Él nació, vino acá a este mundo para salvarnos. Él dejó el lugar celestial donde Él estaba sentado en su trono, lo dejó, vino a este mundo para que nosotros vayamos allá. ¿Se imaginan qué precioso? Él se despojó de todo para que nosotros podamos subir, ir un día al cielo y estar con Papá Dios. Qué lindo que es eso. Pero todo depende de nosotros que le creamos, mis hermanos. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. No te engañes, no te dejes engañar. A veces mucha gente quiere decirnos mentiras, quiere decirnos: no creas en el nacimiento de Jesús, no celebres. Pero ¿qué hemos leído? ¿Tenemos que gozarnos o no? Si nos gozamos, ¿celebramos o no? Celebremos, mis hermanos. No sabemos la fecha exacta en realidad. Yo pienso que no es la fecha, porque hacía mucho frío ahí. Y cuando veníamos de viaje, pasábamos por Frankfurt, hermanos, sin mentirles, la cara parecía que se nos pegaban hielo. Imagínense este tiempo como estará en Israel. El frío es intenso. Cuando estuve por allá, me dio la gripe, una gripe muy fuerte, y mucha gente estaba toseando y con gripe. Pero gracias a Dios, volviendo a Israel, se me quitó todo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta cómo es el clima por allá en estos tiempos. No es la fecha, con seguridad se los digo, no es la fecha, pero celebrémosle. Ahora, si tú te quieres inventar en junio, de repente Navidad, invéntatelo pues, pero celebra al Señor. Celébrale al Señor con gozo, como dice la palabra, con gozo, no con tristeza, porque el Señor Jesús vino, nació, se hizo hombre, derramó su sangre preciosa, pero para que nosotros seamos salvos, ¿no? Vino a buscar a los perdidos, vino a buscarme a mí, vino a buscarte a ti, que estaba perdida, que estaba confundida, que estaba hasta engañada por el mundo. Pero Dios vino, por su grande amor, vino por mí, para salvarme, para que yo crea en Él, para que sea diferente, para que diga que Jesucristo es mi Salvador. ¿Jesucristo es tu Salvador? Dilo, pronúncialo, decláralo. No te quedes callado, no te quedes inmóvil. Tenemos que actuar, mis hermanos, tenemos que movernos, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que decir que Cristo vino a salvarme, Cristo vino a este mundo. No solamente nació, no solamente murió, sino que resucitó. Y al resucitar, venció a Satanás. Así es que tenemos nosotros que decirlo con ganas, con fuerza, porque Dios vive y Dios quiere que nosotros creamos en su palabra. Entonces, vengamos a adorarle al Señor, vengamos a decirle que lo amamos, vengamos a decirle que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro consejero. No necesariamente, miren, este tiempo que no hemos estado acá, con algunos me he comunicado por internet, por WhatsApp, pero no necesariamente, mis hermanos, es nuestra presencia, es la presencia de Dios. La presencia de Dios es la que tiene que llenarnos. La presencia del Señor es la que tiene que cubrirnos. La presencia de Dios es la que tiene que hablarnos. La presencia de Dios es la que tiene que aconsejarnos. El Señor mismo. Nos reunimos acá por obediencia, porque el Señor dice que no dejemos de reunirnos. No dejemos de reunirnos, que tenemos que estar acá juntos y en armonía, para abrazarnos, para ayudarnos también entre nosotros, para levantar al que está caído, para animarlo. Pero es la gracia de Dios, mis hermanos. La Navidad es la gracia de Dios.
El amor de Dios por cada uno de nosotros. El amor de Dios para que nosotros podamos decir: Cristo vive, y Cristo vive en mi corazón. Hermanos lindos, tantas cosas bellas que hemos visto nosotros en nuestro viaje. En nuestro viaje, mis hermanos, que de repente quizás teníamos temores nosotros mismos. Temor, no sabemos el idioma, no, cómo nos comunicamos. Pero Dios mandaba a sus ángeles. En cada lugar que hemos ido, Dios mandaba ángeles. Ángeles que nos apoyaban, que nos hablaban, que nos decían de frente, sin conocernos: ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde quieres ir? Nos aconsejaban: toma este carro, toma este tren, anda por aquí, anda por allá, cambia aquí el dinero a la moneda de ellos. En fin, pero mandaba a sus ángeles. Una sorpresa para mí fue que en uno de los aviones que estábamos, una señora mayor estaba sentado casi al frente de nosotros y de repente me había dibujado a mí. Una cosa rarísima, me había dibujado. Rompió su hojita y me la dio. No le he traído, pues, pero en otro momento lo voy a traer. Me dibujó a su manera, pero me dibujó. Señor, tú me tienes presente. Pequeños detalles, mis hermanos. Es así. En el hotel, en uno de los hoteles que estábamos, uno de los empleados que tendría su cargo también ahí, ¿no? Pero justo en un tiempo que necesitábamos nosotros ayuda, dirección, era el que nos guiaba. Y siempre nos decía su cariño, su amor, su corazón. Muy lindo. ¿Para qué? Sudip, su nombre es Sudip, un hombre filipino. También nos apoyó en muchas cosas. Nos conseguía el taxi. Habían días que no lo veíamos porque estaba por dentro, en las oficinas. Gente que sin querer, nosotros estábamos esperando quizás un taxi, y algunos taxis de repente, porque no conocían o porque no querían llevarnos lejos, no nos decían, no. Cualquiera, una persona cualquiera con su carro se nos acercaba: ¿a dónde quieren ir? Imagínense, ¿quién hace eso? ¿A dónde quieren ir? Les decíamos: ya está cerca, y nos llevaba. Pero así, cositas, ¿no? En 2 oportunidades nos tocó 2 personas con su carrito que nos llevaron, porque estábamos en medio de una pista también, carro por acá, carro por allá. Imagínense, Javier Prado, y no sabíamos nosotros qué hacer, qué carro tomar, porque ni taxi pasaba por ahí. Se paró uno: ¿a dónde van a ir? También nos llevó. Claro que nosotros le dimos su ofrendita, ¿no? Pero a los 2, pero así, las maravillas que Dios hace. Nos podía haber dejado abandonados allá, pero no, Dios siempre nos apoya. Dios siempre está con nosotros, mis hermanos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Y aún en ese tiempo, cuando nos enteramos de los problemas acá, nosotros estábamos angustiados, un poco angustiados, sí, no les miento. Nos chocó bastante, pero orábamos, clamábamos a Dios y decíamos: no va a pasar nada, Dios va a cuidar nuestro país. No tengan temor, les dijimos, mandamos mensaje a algunos hermanos: no tengan temor, Dios está con nosotros. Dios ama Perú, y Dios ama Perú, mis hermanos. Dios no nos va a abandonar. Tengamos fe, tengamos confianza. Cristo ya derramó su sangre preciosa para que tú no tengas dolores. ¿Quién se llevó nuestros dolores? Jesús. Él tomó nuestros dolores, Él tomó nuestras penas para que nosotros no tengamos penas. Él tomó nuestras heridas para que nosotros no tengamos heridas. Él vino del cielo para que nosotros vayamos un día al cielo. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo. Levantémonos, mis hermanos. Pongámonos de pie. Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar.
Gracias por tanto amor que tú nos demuestras. Gracias, Señor, porque tu gracia nos llega. Estamos en un mundo perdido, Señor. Sabemos que hay muchas cosas malas acá. Estamos en un mundo de oscuridad. Pero nosotros queremos celebrar, Señor, celebrar que tú has venido a este mundo, que tú has venido acá para darnos salvación, Señor. Tú, Señor, moriste, resucitaste y celebramos, Señor, celebramos que tú eres fiel y bueno. Tú, Señor, nos hablas cada día, nos exhortas también para que dejemos todo pecado, Señor, para que huyamos del pecado, para que seamos obedientes, para que seamos justos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias. Tú dices que nosotros debemos ser fieles, que nosotros debemos ser cuidadosos en todo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos porque no hemos actuado como tú quieres, Señor. Perdónanos porque muchas veces te hemos fallado y te seguimos fallando. Pero en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos limpies, Señor. Quita todo espíritu de maldad, quita toda cosa que nos haya hecho cambiar, Señor, a alejarnos de ti, y ayúdanos a acercarnos. Queremos más de ti, Señor. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos, Señor, demostrar al mundo que tú has cambiado nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, eres un Dios de verdad, que tú eres poderoso, que tú, Señor, nos amas tanto que no nos abandonas, que tú, Señor, quieres que nosotros seamos luz y sal, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, ayúdanos a acordarnos de todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Ayúdanos a acordarnos de todos aquellos que necesitan ayuda. Ayúdanos a acordarnos de todos los débiles, Señor. Ayúdanos a acordarnos de los rechazados, de los pobres, Señor. Debemos amarlos, debemos servirles también, Señor. Debemos demostrar el evangelio, que eres tú mismo, Señor, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque ahora tú te has llevado toda tristeza, Señor. Tú has transformado toda tristeza en baile, Señor. Gracias te damos por eso. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Sigue bendiciendo este lugar, Señor. Sigue bendiciendo Palabra Viva. Sigue bendiciendo cada hermano, cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue bendiciendo cada familia, Señor, que representan, Padre, en el nombre de Jesucristo. Llénanos más de ti, Señor. Llénanos de tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, perdón, porque muchas veces estamos secos, Señor, muchas veces estamos alejados de ti. Perdónanos, Señor, pero que esa agua viva que venga de ti, Señor, que nos llene, que nos cubra, Señor. Cambia, Señor, estos huesos secos, Señor. Transfórmanos, Señor, que realmente tengamos vida, Señor. Danos esa carne que necesitamos, Señor, esa agua que necesitamos, Padre. Llénanos de ti, llénanos, Señor, de tu presencia, de la punta de los cabellos a la punta de los pies, Señor, que podamos decir que si vivimos por ti vivimos, que si vivimos para ti vivimos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos gozamos con tu presencia, Señor, nos gozamos con tu palabra y te decimos gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.